Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Una tarde cuando menos lo pensé, un amigo una Biblia me llevó, y cuando la leí, entonces comprendí que era la voz de Dios. Y cuando la leí, entonces comprendí que era la voz de Dios. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Del Espíritu de Dios, si tú quieres este día recibir la promesa del Espíritu de Dios, Él te llenará, si le das entrada en tu corazón. Él te llenará, si le das entrada en tu corazón. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Del Espíritu de Dios, si tú quieres este día recibir la promesa del Espíritu de Dios, Él te llenará, si le das entrada en tu corazón. Él te llenará, si le das entrada en tu corazón. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar.